Bienvenidos a su espacio de aceite y vino para el alma herida. Les habla Ricardo Martínez desde la ciudad de Bucaramanga. Espero que se encuentren bien en sus vidas. Hemos venido conversando acerca de las oraciones y la forma como el apóstol Pablo se dirigía a Dios ahora como creyente. Y una de estas oraciones contiene una expresión muy interesante. Según la versión 60, el apóstol Pablo habla de la inteligencia espiritual. Bueno, a propósito de la tecnología tan abrumadora que nos encontramos hoy en nuestra generación y no imaginamos realmente lo que va a pasar en la siguiente generación si es que el Señor no viene antes, porque se seguirá hablando y discutiendo por un buen tiempo acerca de la inteligencia artificial, la llamada IA. Es una herramienta que puede ser usada para diversos propósitos, desde sencillas recetas de cocina, la creación de imágenes, pero también la generación de noticias falsas e información sospechosa, y muchas cosas. Según cómo se use, estará disponible para construir algunas cosas en el hombre o para destruir otras. El temor a esa inteligencia artificial es el desplazamiento del ser pensante como tal. Es el desgano de la creatividad, es la eliminación de muchos empleos, es la automatización de las labores y bueno, ya veremos o ya verán las generaciones que vienen cuál es el futuro de todo esto. Pero volviendo a la expresión del apóstol Pablo, Pablo, he dicho, en la versión 60 usa una expresión que es la inteligencia espiritual. La he llamado la IE. Es que no puede la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial no puede encarnar las relaciones humanas y mucho menos la adoración de creyente. Por eso, desde la antigüedad, Pablo está hablando de una sabiduría y de una inteligencia espiritual que es la que nos va a llevar a la voluntad de Dios. Dice el pasaje, Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno del Señor. Una sabiduría racional desde el punto de vista espiritual, que se concreta en la cotidianidad de cada creyente. Pues ese concretarse está descrito allí como el andar, como es digno. Y eso apunta al comportamiento, apunta a las reacciones ante la vida, con todo lo que ella trae. Filipenses es una carta similar a Colosenses, y Pablo escribe a los Colosenses algo semejante. Capítulo 1, versículo 9 al 11, cito la primera parte, dice Pablo, esto pido en oración, vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Estamos llenos de muchas cosas en medio de nuestra cotidianidad, expresiones, maneras de abordar las situaciones, los problemas, y hay diferentes tipos de sabiduría, como voy a leer al final de esta pequeña conversación. ¿Cómo abordamos la vida? ¿Cómo tratamos con nuestras situaciones individuales, personales? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo reaccionamos ante la pérdida, ante las catástrofes, ante las alegrías también y los goces que se nos dan? Pues todo esto tiene que ir de la mano
de lo que Dios nos ofrece para vivir y para hacer. Y yo soy un convencido de que la oración del apóstol Pablo fue contestada y que los creyentes podemos vivir esa sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando hablo de la respuesta de Dios, no me refiero a algo impuesto por Dios de una manera mística, unilateral. A Dios le place vivir en el hombre contando con el libre albedrío, ese que se le ha dado desde el comienzo. Y Dios dispuso en Cristo la riqueza de esa inteligencia espiritual, una sabiduría en Cristo mayor que la que Dios le dio a Salomón. Por lo menos es lo que Cristo habla de sí mismo cuando Mateo registra esta expresión. La referencia es Mateo 12:42. Jesús dice, la reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, dice Jesús, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Y ese lamento de Jesús, esa frustración de Jesús, es algo que trasciende a todas las generaciones de hoy en día. La sabiduría de Dios expresada en Cristo está puesta allí para los hombres. La manera como debemos enfrentar las situaciones está puesta allí. Pero aún los creyentes se niegan a veces a usar de esa sabiduría y prefieren otros tipos de conocimiento y de revelaciones y reaccionan de tal manera que se hieren, se dañan, se estropean, solo por no ser nobles para escuchar esa sabiduría que viene de lo alto y atenderla. La respuesta a ese anhelo de Pablo en su oración se concreta en la recepción del Espíritu de Cristo en la vida, en las Escrituras, que pueden ser consultadas como la última revelación de Dios para el hombre. Todo está dado de parte de Dios. El problema, el obstáculo está en el hombre, en su falta de disposición y en la necedad de enfocarse en otras sabidurías. Y aquí es donde entro a mencionar a Santiago en su carta, capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en una sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es una sabiduría, dice Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así Santiago describe unos tipos de sabiduría. La invitación en esta serie, queridos hermanos y amigos que tienen la paciencia para escucharla, va enfocada en hacer realidad en nuestra cotidianidad esa sabiduría que nos fue dada y que está disponible para cada creyente. Abordaremos cosas puntuales, tomaremos ejemplos reales de nuestra vida y cómo esa sabiduría dada por Dios nos puede ayudar en este peregrinar para ser bendecidos, para crecer y para bendecir a otros también de la manera como nosotros lo hemos recibido. Bueno, quedamos a la expectativa, espero. Gracias por atender el breve tema y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.